Superman. 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 I'll destroy you. Saludos centinelas. Aquí es el multiverso revelado. Y hoy, la verdad sale a la luz. Este no es el Superman que conocías. Y tal vez sea precisamente por eso que funcione tan bien. Olvida la sombra pesada del Snyderverso. Olvida el tono épico existencial de Henry Cavill, mirando al cielo mientras todo se desmorona en cámara lenta. El Superman del 2025 comienza poniéndose las botas, literalmente, y yendo al trabajo. Un trabajador con superpoderes, enfrentando amenazas cósmicas, como quien encara la rutina de un obrero en Metrópolis. Y eso cambia todo. Desde el primer fotograma, te das cuenta, el tono es diferente. La cámara no intenta deificar al héroe, sino humanizarlo. E incluso cuando se enfrenta a monstruos salidos de una ciencia ficción de los años 60, aún sientes que estás viendo a un ser humano intentando hacer lo correcto. Es como si James Gunn hubiera excavado en el núcleo del personaje y redescubierto algo que Hollywood había dejado atrás: el idealismo. No como ingenuidad, sino como resistencia. Como una revuelta silenciosa contra el cinismo que ha contaminado el género de superhéroes. Y aquí viene la pregunta: ¿está la nueva generación lista para un Superman que cree en las personas, aunque el mundo demuestre que no vale la pena? Porque sí, esta película ofrece acción, humor, construcción de universo. Pero en el centro de todo, busca demostrar que la esperanza aún es posible. Y eso, en el 2025, puede ser más radical que cualquier rayo láser en los ojos. Pero hay un detalle del que nadie está hablando. Y que puede ser el verdadero punto de inflexión en esta nueva fase de DC. Vuelvo enseguida a eso. Si este contenido te está conectando con las verdades del multiverso, dale like y únete a nuestra línea secreta de suscriptores. Ahora, hablemos de por qué este Superman es todo. Menos genérico. Durante años, DC parecía perdida dentro de su propio multiverso. Entre reinicios suaves, retcons disfrazados, intentos de reconciliar visiones opuestas, el universo cinematográfico se hundía en un limbo narrativo. Pero Superman 2025 no intenta arreglar ese pasado, reinicia con convicción. No hay vergüenza en dar vuelta a la página. James Gunn no está pidiendo permiso al Snyderverso. Está escribiendo un nuevo capítulo, con la pluma clavada en el corazón de la era de plata de los cómics. La película es, sin disfraces, un manifiesto estético y narrativo de lo que será el nuevo DCU. No por casualidad, la primera imagen oficial liberada por Gunn fue simbólica. Superman poniéndose las botas, con un monstruo colosal al fondo, como diciendo: «He vuelto al trabajo». Esta escena, aislada, ya revela el tono. Olvídate del dios entre los hombres. El héroe aquí es casi un trabajador común, enfrentando lo imposible todos los días, no porque quiera, sino porque es lo correcto. Pero lo más sutil, y quizás más inteligente, es cómo la película une sus aventuras episódicas. Cada batalla, cada encuentro, cada diálogo sirve a una tesis: mostrar por qué Superman es necesario ahora. Ya no es solo un símbolo de poder. Es un recordatorio de que el poder solo tiene sentido cuando siendo guiado por la compasión. Y eso es lo opuesto a todo lo que Lex Luthor representa dentro de la película. Pero hay algo en esta nueva fundación del DCU que nadie está notando, y está oculto en los bastidores del elenco. David Corenswet ofrece algo raro, un Superman que inspira, sin sonar inalcanzable, pero lo que realmente impresiona es el Clark Kent. La actuación no depende de anteojos o tropiezos forzados, sino de matices. Expresión, vacilación. Esa mirada que no necesita decir «soy diferente», porque ya está cargando el mundo entero en sus hombros. Y esta capa de humanidad, tan ausente en las versiones recientes, se convierte en el nuevo centro gravitacional de la película. James Gunn entendió lo que muchos directores ignoraron. No es suficiente que Superman sea invencible. Necesita parecer vulnerable, incluso cuando nada puede herirlo físicamente. Aquí, el guión se sumerge en sus dilemas morales con honestidad.
No se trata de salvar al mundo, sino de seguir creyendo en él, incluso cuando el mundo ya no cree en sí mismo. Y en esto, el contraste con Lois Lane es quirúrgico. Ella cuestiona, presiona, confronta. Clark vacila, pero no cede. El equilibrio entre el idealismo y el pragmatismo se convierte en un debate filosófico que sustenta toda la dinámica emocional de la película, pero el mayor giro está en los detalles. Pequeñas escenas que revelan el tipo de hombre que es Clark cuando nadie está mirando. Un gesto con los padres. Una elección silenciosa frente a la multitud. Momentos en los que cualquier otro héroe explotaría o respondería con ironía. Y él simplemente respira profundamente. Es en este espacio entre el poder y el silencio que este Clark se vuelve real. Y hay un elemento de su aspecto visual, heredado directamente de las páginas de Grant Morrison y Frank Quitely, que dice mucho más de lo que parece. El nuevo Superman no oculta sus raíces. En varios momentos, la película parece una versión cinematográfica de Smallville, con un presupuesto de superproducción. Y esto no es un accidente, es una elección estética y narrativa clara. James Gunn opta por fragmentar la trama en episodios de la vida de Clark, como si estuviéramos siguiendo una serie disfrazada de largometraje. Cada episodio revela un aspecto del personaje, su compasión, su fuerza, sus dudas, su esperanza. Esta estructura episódica tiene el mérito de permitir una exploración más íntima del héroe, pero también conlleva riesgos. No todos los arcos tienen el mismo peso. Algunos se resuelven de forma más ligera, otros dejan la impresión de que podrían ir más lejos. El tono general de la película también oscila. En una escena, Superman enfrenta amenazas cósmicas y experimentos brutales de Lex Luthor. En otra, comparte espacio con Krypto, en momentos de afecto casi caricaturescos. La ligereza es parte del proyecto, pero puede sonar desubicada para aquellos que aún están aferrados a la seriedad de Cavill y al trauma del universo Snyder. Pero quizás el punto más polémico sea precisamente este. Superman 2025 no tiene vergüenza de ser lúdico, de reírse de sí mismo, de usar el rojo y azul con orgullo, sin diluir el idealismo, en tonos de gris. Para algunos, esto es un rescate del espíritu original del héroe, para otros, un paso atrás en madurez. Y lo que realmente enciende este debate es un detalle visual que pasó desapercibido por mucha gente. Un detalle que divide generaciones. Lex Luthor finalmente vuelve a ser una amenaza real. Ya no es una caricatura o un empresario genérico con planes de dominación. Nicholas Hoult interpreta a un Lex frío, metódico y científicamente peligroso. Pero lo que más pesa es su función narrativa. Él no está ahí solo para derrotar a Superman. Él representa la antítesis de lo que Clark cree. Si el héroe ve bondad en las personas, Lex solo ve oportunismo. Si Clark intenta salvar al mundo, Lex quiere demostrar que está perdiendo el tiempo. La construcción de Luthor está llena de paralelos contemporáneos. Él es el multimillonario que manipula narrativas, que se presenta como solución racional a los problemas, pero por detrás opera con una crueldad quirúrgica. James Gunn ya confirmó que no quiso apuntar directamente a figuras reales, pero es imposible no pensar en nombres del mundo real cuando se observa el tipo de influencia que Lex ejerce. Y esto hace que todo sea más creíble, más incómodo, más actual. Pero el duelo no se limita a Superman versus Lex. Lois Lane tiene su propio papel de contrapunto. Si Luthor simboliza el cinismo extremo, Lois representa la razón práctica, el realismo de quien vive en el mundo sin poderes. Y aún así, ella elige creer. La escena de la entrevista, la misma del tráiler, es el oración de esta tensión. Ella lo desafía con preguntas duras, y él responde no con respuestas perfectas, sino con presencia, con vulnerabilidad, con la calma de quien entiende el peso de sus elecciones. Y en medio de esta guerra de filosofías, hay un momento en el que todo se desmorona, donde ni siquiera Superman cree que puede ganar. Es ahí donde la idea de esperanza se pone a prueba hasta el límite. Pero hay una elección específica que él hace, sin decir una palabra, que lo cambia todo. James Gunn no hizo una película de superhéroes.
Él hizo una adaptación directa de un cómic, solo que en movimiento. Superman 2025 es quizás la película más fiel al lenguaje visual y narrativo de los cómics desde los tiempos de Richard Donner. Y la referencia más evidente está en las páginas de All Star Superman, de Grant Morrison y Frank Quitely. La estética es deliberadamente exagerada, con planos abiertos, escenarios imposibles y una sucesión de amenazas que parecen salir directamente de la Era de Plata. Superman enfrenta kaijus, manipula tecnología alienígena, cruza portales dimensionales y aún así, la cámara nunca pierde el eje emocional. El enfoque sigue en los ojos del héroe. Es este equilibrio entre escala absurda y humanidad íntima lo que transforma la película en un cómic vivo. Y esto se extiende a los personajes secundarios. El Jimmy Olsen de aquí es quizás el más funcional de todas las adaptaciones. Él existe no solo para alivio cómico, sino como un punto de referencia humano. Mientras que Krypto, el perro de Krypton, podría ser fácilmente un exceso. Pero está integrado con sensibilidad y peso emocional real. La música misma ayuda a consolidar esa sensación de nostalgia modernizada. John Murphy recupera el espíritu de John Williams, no como copia, sino como homenaje. La banda sonora crece junto con el héroe y explota en momentos clave como si fuera una página doble en un cómic clásico. Aquella escena de los robots de Superman, sí, están en la película. Es puro Frank Quitely en carne, acero y luz. Pero hay un detalle visual, heredado de los cómics más clásicos, que simboliza toda esa vuelta, y que aún divide a los fans. Los famosos calzoncillos rojos. Han regresado, y no por casualidad. A pesar de tantos aciertos, Superman 2025 está lejos de ser perfecto. La estructura en episodios funciona para construir al personaje, pero también crea irregularidades de ritmo. Algunos fragmentos suenan apresurados, otros se alargan demasiado. Hay momentos en los que la película parece vacilar entre ser una carta de amor a los cómics y una introducción obligatoria al nuevo DCU, y esa indecisión a veces pesa. El tono también puede desagradar a parte del público. El humor, claramente inspirado en las excentricidades de Smallville y en el estilo de Goon ya visto en Guardianes de la Galaxia, aparece en escenas que podrían tener más impacto dramático. El Linterna Verde Guy Gardner, interpretado por Nathan Fillion, es un buen ejemplo. La caracterización con corte de pelo retro, comportamiento estrafalario y chistes casi caricaturescos pueden romper la inmersión, especialmente en secuencias más serias. Pero, según el propio Fillion, esta visual fue una elección personal, buscando fidelidad visual a los cómics. Una decisión valiente, pero no consensuada. Otro punto que divide opiniones es la presencia de Krypto. El perro de Krypton no es solo una mascota o una broma visual. Participa en momentos importantes de la trama, algunos emocionantes, otros casi infantiles. Para aquellos que ven a Superman como un ícono trágico y solitario, estas elecciones pueden parecer diluidas. Pero para los lectores que conocen Superman for All Seasons, Superboy o incluso The Adventures of Krypto, estas elecciones no son concesiones, son un rescate. Y el mayor símbolo de esto es justamente el regreso de los calzoncillos rojos. Un detalle que, para muchos, debería haber sido enterrado en los años 80. Pero hay una razón oculta detrás de esta elección, y dice mucho sobre lo que James Gunn quiere restaurar. Después de toda la deconstrucción, el nuevo Superman termina con algo raro en los tiempos actuales: reconstrucción. No se trata solo de vencer al villano, salvar el día o explotar un portal dimensional. La resolución va más allá de la pelea. Lo que queda es el sentimiento, y no es de triunfo, sino de alivio, de que todavía hay una forma de creer en las personas sin parecer tonto, de que es posible tener poder y aún así elegir el camino más difícil, el de la bondad. La última secuencia de la película no es épica en el sentido tradicional. No tiene un discurso grandioso, ni un sacrificio explosivo. En su lugar, tiene un gesto simple: Superman mirando hacia el horizonte, no como Salvador, pero como vigilante silencioso. No porque necesite,
sino porque quiere. Y en el fondo, los acordes que resuenan de John Williams no aparecen como nostalgia gratuita, sino como coronación. No es el Superman de Reeve, ni el de Cavill. Es el Superman de la nueva generación, con alma antigua. James Gunn utilizó esta película como un manifiesto, no solo sobre el héroe, sino sobre el tipo de historia que él cree que aún merece ser contada. Una historia donde la esperanza no es debilidad, donde la ternura no es ingenuidad, donde salvar al mundo es más que una misión, es una elección diaria. Pero la pregunta que queda después de los créditos es otra. En medio del caos, la ironía y el nihilismo que dominan gran parte de la cultura pop actual, ¿está realmente el público geek listo para abrazar a un Superman que cree en nosotros? Dime en los comentarios. ¿Crees que esta reinterpretación respeta el legado o se aleja demasiado de lo que hizo al héroe eterno? Y si quieres ver hasta dónde puede llegar este nuevo DCU, especialmente con Batman, Green Lanterns y Brainiac en camino, activa la campana, porque el próximo video expondrá los caminos más probables para el futuro de James Gunn al mando de DC. Nos vemos en la próxima línea del tiempo.